La Ciudad de México vibraba con su habitual bullicio, un océano de luces y sonidos que contrastaban con la soledad que Leonel sentía en su interior. Era un magnate de la tecnología, un hombre que había construido un imperio a base de esfuerzo y talento, pero que, en medio de su éxito, se encontraba atrapado en un vacío emocional que no lograba llenar. En la sala de juntas, rodeado de ejecutivos y colaboradores, su presencia era imponente. Con una mirada fría y una postura erguida, Leonel dominaba la reunión. Su voz, firme y segura, resonaba en la sala mientras desglosaba los números de ventas y las proyecciones para el próximo trimestre. Sin embargo, aquellos que lo conocían bien podían percibir la grieta en su fachada, esa chispa de tristeza que se escondía detrás de su mirada intensa. Era un hombre que había aprendido a ser eficiente, a ser un líder, pero que había olvidado como ser humano. Mientras sus subordinados discutían sobre estrategias y objetivos, Leonel sentía que su mente divagaba. Las palabras de sus colegas se convertían en un murmullo distante. Pensamientos oscuros y recuerdos de un pasado que prefería olvidar lo asediaban. Había perdido a su mejor amigo en un accidente trágico, y ese evento había dejado una marca indeleble en su alma. Se imaginaba en su oficina, con el rostro de su amigo sonriendo al otro lado de la mesa, compartiendo ideas, soñando con el futuro. Pero ahora, todo era diferente. La soledad se había vuelto su compañera constante, y a pesar de los logros y el respeto que había ganado, no podía sacudirse la sensación de que algo faltaba. La reunión concluyó y, mientras los demás se retiraban, Leonel se quedó sentado, absorto en sus pensamientos. El silencio que le rodeaba era abrumador. Observó por la ventana, contemplando la vista de la ciudad iluminada, un mar de luces que parecían burlarse de su desolación. Fue en ese momento que la puerta se abrió, interrumpiendo su reflexión. Entró Isabela, su nueva asistente. La joven era un torbellino de energía, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, Isabela no pudo evitar sentirse intimidada por la presencia de Leonel. Su aura de poder y control era palpable, y a pesar de su naturaleza decidida, la joven no pudo evitar sentir un cosquilleo de nerviosismo en su estómago. Isabela había llegado a su nuevo trabajo con la determinación de dejar una buena impresión. Era organizada, proactiva y estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para demostrar su valía. Sin embargo, al entrar en la oficina de Leonel, se sintió pequeña. Las paredes estaban decoradas con fotografías de eventos de la alta sociedad y en el centro de la sala, una mesa de conferencias de madera oscura dominaba el espacio. La figura de Leonel, sentada al final de la mesa, parecía absorber toda la luz de la habitación. La joven respiró hondo, intentando calmar el nerviosismo que la invadía. «Hola, Leonel», dijo con una voz que intentó que sonara firme. «Soy Isabela, tu nueva asistente». La mirada de Leonel se levantó de sus papeles, y por un instante, sus ojos se encontraron. Era un contacto breve, pero suficiente para que Isabela sintiera un escalofrío recorrer su espalda. La expresión de Leonel era neutra, casi indiferente, pero había algo en su mirada que despertó la curiosidad de ella. «Bienvenida», respondió él, su voz grave resonando en el aire. «Espero que estés lista para el ritmo acelerado de esta empresa». Isabela asintió, sintiendo que las palabras de Leonel eran más una advertencia que un saludo. Sin embargo, su espíritu competitivo se encendió. «Estoy lista para cualquier desafío», replicó con determinación. El silencio se instaló entre ellos, y aunque Leonel volvió a sumergirse en sus documentos, Isabela sintió que había logrado captar su atención, aunque fuera por un momento. Al salir de la oficina, Isabela se encontró con Carlos, un compañero de trabajo que parecía conocer bien el ambiente. «¿Qué tal tu primer encuentro con el jefe?», preguntó con una sonrisa pícara. «No es fácil ganarse su confianza». «Es intenso», respondió Isabela, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Pero creo que puedo manejarlo». Carlos la miró con curiosidad, y luego bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. «¿Sabías que su mejor amigo murió hace algunos años?». Dicen que desde entonces se volvió un poco más reservado. La mención del pasado de Leonel hizo que Isabela sintiera una punzada de empatía.
Sabía lo que era perder a alguien cercano, aunque su propia historia era diferente. ¿Cómo murió?, preguntó Isabela, sintiéndose atraída por la historia. Un accidente de tráfico, respondió Carlos, encogiéndose de hombros. Desde entonces, ha tenido dificultades para abrirse a la gente. Es un genio en los negocios, pero en lo personal, bueno, digamos que necesita ayuda. Isabela asintió, sintiendo una mezcla de compasión y curiosidad. La figura de Leonel, tan poderosa y, a la vez, tan sola, despertó en ella un deseo de conocerlo más allá de su imagen pública. Mientras las horas pasaban, Isabela se sumergió en su trabajo, organizando documentos y respondiendo correos electrónicos. Cada vez que cruzaba caminos con Leonel, sentía esa tensión en el aire, una mezcla de respeto y un extraño deseo de romper la barrera que lo separaba. Sin embargo, había algo que le preocupaba. La sombra del pasado de Leonel la perseguía, y aunque había decidido no hacer preguntas, una parte de ella anhelaba comprender la historia que se ocultaba detrás de su frialdad. Fue entonces cuando, en un momento de descanso, Isabela se encontró revisando unos documentos en su escritorio. Un archivo llamó su atención, era un antiguo reporte sobre la empresa de Leonel y su socio fallecido. El nombre del padre de Isabela apareció en el texto, y su corazón se detuvo por un instante. La conexión la sorprendió. La muerte de su padre había sido trágica y repentina, un evento que había marcado su vida de manera irreversible. Con el rostro pálido, Isabela miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la observaba. Sabía que debía tener cuidado. La historia de su padre y su relación con Leonel era un laberinto de emociones y secretos que necesitaba explorar, pero el miedo a la verdad la paralizaba. ¿Qué pasaría si Leonel se enteraba de quién era realmente? ¿Y si su historia se entrelazaba con la de él de una manera que ambos no podían prever? Mientras sus pensamientos giraban en torno a estas preguntas, la realidad se tornaba cada vez más compleja. Isabela se encontró en un dilema, atrapada entre el deseo de descubrir la verdad y el temor de perder la oportunidad de construir una relación con Leonel. La conexión que sentía por él era innegable, pero las sombras del pasado comenzaban a dibujar un camino incierto que amenazaba con desmoronar todo lo que había comenzado a construir en su nueva vida. Así, mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Leonel e Isabela se encontraban en un punto de inflexión, cada uno lidiando con sus propios demonios y secretos. El destino había unido sus caminos, pero el futuro que les esperaba estaba lleno de incertidumbre y revelaciones que podrían cambiarlo todo. Isabela se encontraba en su pequeña oficina, un espacio que antes parecía un caos absoluto, pero que, gracias a su energía y organización, comenzaba a transformarse. Esa mañana había dispuesto todos los documentos en orden cronológico, eliminado papeles innecesarios y etiquetado archivos que hasta entonces habían permanecido en el desorden. Leonel, al entrar, no pudo evitar levantar una ceja ante la nueva disposición de su entorno laboral. El aire, que antes estaba cargado de tensión y estrés, parecía un poco más ligero. ¿Quién diría que era posible trabajar en un lugar tan ordenado?, comentó Leonel con un tono que oscilaba entre la sorpresa y el humor, mientras se acercaba a su escritorio. Isabela, sorprendida por el comentario, sonrió de manera involuntaria. Había algo en la forma en que él se había acercado que la hacía sentir un poco más cómoda, a pesar de la habitual seriedad que él emanaba. Bueno, creo que todos merecen un espacio agradable para trabajar, respondió con un tono juguetón, intentando mantener la ligereza del momento. Los ojos de Leonel brillaron por un instante, como si la chispa de la risa se hubiera encendido entre ellos. Era un momento fugaz, pero lo suficientemente significativo como para dejar a ambos sintiéndose un poco más conectados. Sin embargo, la risa se desvaneció rápidamente, dejando atrás la habitual tensión que reinaba en sus interacciones. Durante las siguientes semanas, Isabela continuó organizando el caos que rodeaba la vida de Leonel. Se convirtió en su asistente, pero poco a poco, su papel se expandió. No solo gestionaba su agenda, también comenzaba a entender los matices de su personalidad, sus miedos y las sombras que lo perseguían. Ella sabía que detrás de su fachada de magnate seguro y exitoso, había un hombre solitario que luchaba con sus demonios internos. Un día, mientras revisaban un informe financiero,
Isabela notó que Leonel estaba particularmente pensativo. Aparentemente absorto en sus pensamientos, su mirada se perdía en el horizonte de la ciudad que se extendía más allá de la ventana. Isabela decidió que era el momento perfecto para romper el hielo. ¿Sabes? No siempre tienes que ser tan serio, dijo, intentando inyectar un poco de ligereza en el ambiente. A veces es bueno dejarse llevar. Leonel giró su cabeza hacia ella, sorprendido por la audacia de su comentario. ¿Y qué propones?, preguntó, sus labios curvándose en una leve sonrisa. Isabela se echó a reír, sintiendo que había logrado abrir una pequeña puerta en la armadura que Leonel llevaba puesta. Podríamos hacer una pausa, salir a tomar un café y hablar de cosas que no tengan nada que ver con los números. La idea lo sorprendió, pero en el fondo, había algo que le atraía de esa espontaneidad. De acuerdo, un café no suena tan mal, respondió, aún con un tono de incredulidad. Fueron a una pequeña cafetería cercana, un lugar que Isabela había descubierto en su primer día de trabajo. La atmósfera era acogedora, con el aroma del café recién hecho mezclándose con un ambiente de risas y murmullos suaves. A medida que se sentaban, Isabela comenzó a hablar de su vida, sus sueños, y cómo había llegado a la Ciudad de México. Leonel la escuchaba atentamente, algo en su interior comenzando a aflojarse. Siempre quise ser diseñadora gráfica, confesó Isabela, observando cómo las burbujas de leche se formaban en su capuchino. Pero la vida me llevó por un camino diferente. ¿Y te arrepientes?, preguntó Leonel, su voz suave, casi inquisitiva. No, en realidad no. Aprendí mucho en este camino. Pero, a veces siento que me falta algo. En ese instante, Leonel sintió una conexión inexplicable. Ella, con su energía y pasión, era un soplo de aire fresco en su vida. Pero también había un oscuro recordatorio en su mente, la muerte de su padre, el escándalo y la traición. Mientras tanto, en la mente de Isabela, un torbellino de emociones comenzaba a gestarse. Cada vez que sonreía, la imagen de su padre la perseguía. Había algo inquietante en el hecho de que la cercanía que estaba desarrollando con Leonel pudiera ser vista como una traición a su memoria. Sin embargo, su curiosidad crecía. Quería conocer más sobre la vida de Leonel, su pasado, y lo que realmente había sucedido con su padre. Un par de días después, mientras revisaba algunos documentos antiguos en su oficina, Isabela se topó con un archivo que no debía estar allí. Era un informe sobre un escándalo financiero que había involucrado a la empresa de Leonel y a su padre. El corazón le dio un vuelco. Leyó rápidamente, buscando respuestas entre las líneas. Las palabras parecían danzar en su mente, pero el significado se escabullía. Tragó saliva, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, el miedo también la invadía. Si lo que había leído era verdad, si su padre había estado involucrado en algo oscuro, ¿qué pasaría con su relación con Leonel? La posibilidad de que él estuviera al tanto de esa conexión la llenaba de incertidumbre. Isabela sabía que la verdad era un arma de doble filo. Si decidía confrontar a Leonel, podría arruinar lo que habían comenzado a construir. Pero si no lo hacía, estaría traicionando la memoria de su padre y sus propios principios. Estaba atrapada en una encrucijada emocional, y cada día que pasaba con Leonel, la tensión crecía. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia el estacionamiento, la conversación se tornó más profunda. Leonel, al notar la expresión de Isabela, preguntó, ¿hay algo que te preocupa? Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Quería contarle todo, pero el temor a perderlo la paralizaba. No, solo, a veces pienso en el futuro, respondió, tratando de sonar casual. Leonel la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su fachada. A veces es bueno hablar de lo que nos preocupa. Te escucho, dijo, su voz suave pero firme. Isabela sintió que la presión aumentaba. ¿Se atrevería a abrirse? Pero, en ese momento, su miedo fue más fuerte que su deseo de sincerarse. Tal vez lo haré pronto, solo necesito un poco más de tiempo, dijo, desviando la mirada. Leonel asintió, aunque su expresión reflejaba preocupación. Sabía que había algo más,
algo que Isabela no estaba dispuesta a compartir. La relación entre ellos continuó creciendo, pero la sombra del pasado de Isabela y la posible conexión con su padre se cernía sobre ella. La dualidad de su vida la desgastaba. Se sentía feliz, pero a la vez atrapada en un laberinto de secretos y dudas. Ambos estaban en una danza delicada, moviéndose entre la confianza y la desconfianza, entre la cercanía y la distancia. La vida en la empresa se tornaba cada vez más complicada y el mundo exterior parecía estar al borde de un colapso. Sin embargo, en medio de todo, había un hilo de esperanza. Isabela anhelaba poder desentrañar la verdad, no solo para su propio bienestar, sino también para entender realmente a Leonel. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba y la verdad parecía estar siempre al alcance, pero también siempre fuera de su alcance. La historia de sus vidas se entrelazaba de maneras que ni ellos podían imaginar, y el futuro, aunque incierto, prometía ser un camino lleno de revelaciones y decisiones que cambiarían sus destinos para siempre. La noche caía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de un intenso color púrpura que se reflejaba en los altos edificios de cristal. En el lujoso departamento de Leonel, el ambiente era tenso. Era un espacio diseñado para impresionar, con una decoración minimalista que hablaba de su éxito, pero la soledad que lo habitaba era palpable. Esa noche, Leonel había invitado a Isabela a una cena que, sin saberlo, marcaría un antes y un después en su relación. Isabela llegó puntual, como siempre. La energía que la caracterizaba iluminaba el ambiente. A medida que se adentraba en el departamento, sus ojos se posaron en las obras de arte que adornaban las paredes, pero su mente se centraba en el hombre que la esperaba. Leonel la recibió con una sonrisa que, aunque era genuina, no ocultaba la tristeza que la envolvía. La cena fue una mezcla de platillos exquisitos y silencios incómodos. Leonel intentaba mantener la conversación ligera, pero en el fondo sentía que había algo más profundo que necesitaban explorar. Fue después de un plato de pasta al pesto que Leonel decidió abrirse. Se recostó en su silla, observando a Isabela con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. «¿Sabes?», comenzó, su voz grave resonando en el aire. «A veces siento que no he tenido una infancia normal. Siempre había expectativas sobre mí, sobre lo que debía lograr. Mi hogar estaba lleno de desconfianza, de críticas». Isabela lo miró, sorprendida por la revelación. Nunca había imaginado que el magnate de la tecnología, el hombre que parecía tenerlo todo, pudiera haber sufrido de esa manera. Leonel continuó, la confusión y la tristeza reflejadas en su mirada. «Mis padres tenían planes para mí, pero nunca me preguntaron qué quería. Era como un proyecto, una inversión. Crecí sintiendo que no era suficiente, que debía demostrar mi valía constantemente». Isabela se sintió conmovida. Había visto la parte dura de Leonel en el trabajo, pero nunca había imaginado que detrás de esa fachada había un niño que solo buscaba ser amado y aceptado. «¿Y cómo lidiaste con eso?», preguntó ella, su voz suave y comprensiva. Leonel se quedó en silencio, mirando al vacío. «No lo hice. Simplemente me convertí en lo que ellos querían que fuera. Creé esta imagen de éxito para llenar los vacíos». Era evidente que hablar de su pasado lo hacía sentir incómodo, pero Isabela se sentía honrada de que él eligiera compartir esto con ella. En ese momento, decidió que era su turno de abrirse. «Yo también tengo mis demonios», confesó Isabela, sintiendo que el aire se volvía pesado. «Mi padre murió de una manera trágica, y aunque siempre he intentado ser fuerte, hay un vacío que no se llena». Sus ojos se humedecieron, y por un instante, Leonel se sintió identificado. Ambos estaban marcados por sus pasados, por experiencias que habían moldeado sus vidas de maneras que ni siquiera podían comprender del todo. La conversación se tornó más profunda, como si cada palabra que intercambiaban desnudara su alma. Isabela le contó sobre su padre y la sombra que dejó su muerte. Aunque sabía poco, había sentido la presión de la sociedad y los humores que lo rodeaban. «A veces creo que nunca podré escapar de esa sombra», dijo Isabela con un susurro, su voz cargada de melancolía. «Y aunque he encontrado algo de luz en mi trabajo, siempre hay una parte de mí que se siente atrapada». Leonel la miró fijamente, sintiendo una conexión que iba más allá de lo profesional.
Era una conexión de almas. No estás sola en esto, dijo con firmeza. Ambos llevamos cargas, pero eso no define quiénes somos. Ella le sonrió, y en ese instante, ambos se dieron cuenta de que habían creado un espacio seguro donde podían ser vulnerables. La noche avanzó y, con cada palabra, la tensión entre ellos se disipaba. Sin embargo, Isabela sabía que su historia no era solo suya. Se sentía como si estuviera a punto de cruzar una línea que podría cambiarlo todo. Su padre había estado involucrado en un escándalo, y aunque había decidido no mencionarlo esa noche, la inquietud la consumía. Leonel no era el villano que había imaginado, había algo más profundo en su historia, algo que necesitaba descubrir. Al día siguiente, Isabela se encontró inmersa en la investigación sobre la muerte de su padre. Pasó horas revisando documentos antiguos, buscando pistas que pudieran alterar la visión que había tenido de Leonel. Mientras leía informes y correos electrónicos antiguos, se dio cuenta de que su padre había estado involucrado en algo grande, algo que podía haber costado su vida. La idea de que Leonel pudiera ser parte de un encubrimiento la atormentaba, pero al mismo tiempo, su corazón le decía que debía indagar más. Conforme pasaban los días, la tensión entre Isabela y Leonel crecía. Era un tira y afloja constante entre su deseo de ser honesta y el miedo a perder la conexión que habían construido. En su lugar de trabajo, notó miradas furtivas y murmullos entre sus compañeros, pero no podía distraerse de su misión. Fue en una tarde nublada cuando finalmente encontró un documento que la hizo detenerse en seco. Era un informe sobre una investigación interna que señalaba irregularidades en la empresa de Leonel y que, sorprendentemente, mencionaba la muerte de su padre como parte de un encubrimiento más amplio. El corazón de Isabela latía con fuerza. ¿Qué significaba esto? ¿Era posible que la verdad que había estado buscando fuera más oscura de lo que había imaginado? La confusión le invadió. ¿Debía confrontar a Leonel con esta información? ¿O era mejor investigar más antes de hacer cualquier acusación? Mientras debatía en su mente, su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje anónimo que la dejaba helada: no sigas buscando. Las consecuencias pueden ser graves. El miedo se apoderó de ella. La advertencia era clara, y aunque sabía que debía contarla a Leonel, la incertidumbre la envolvía. Durante el almuerzo esa misma tarde, su mente estaba en otro lugar. Leonel, al otro lado de la mesa, la observaba con preocupación. «Isabela, ¿estás bien? Pareces distante». La voz de Leonel la sacó de su ensueño, y por un breve instante se sintió atrapada entre dos mundos, el deseo de protegerlo y la necesidad de revelarle la verdad. «Sí, solo tengo muchas cosas en la cabeza», respondió ella, intentando ocultar su inquietud. Leonel la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su fachada. La tensión en el aire era palpable, y ambos sentían que algo estaba a punto de explotar. La conexión que habían formado se sentía más fuerte que nunca, pero también estaba cargada de secretos que podían destruir todo lo que habían construido. La incertidumbre pesaba sobre Isabela mientras las palabras se agolpaban en su garganta. Sabía que debía tomar una decisión, una que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Sin embargo, el miedo a las consecuencias de su búsqueda la mantenía en silencio, atrapada entre la verdad y la lealtad. Y en ese momento, mientras se miraban a los ojos, ambos eran conscientes de que el futuro que les esperaba estaba lleno de sombras, pero también de la promesa de la verdad. La presión en la oficina de Leonel era palpable. Las luces del moderno edificio reflejaban el caos que se estaba desatando en su vida profesional. En los últimos días, el escándalo financiero que había comenzado como un rumor se había transformado en una tempestad que amenazaba con arrasar no solo su empresa, sino también su reputación. Leonel, conocido por su astucia y su capacidad para manejar crisis, se sentía ahora como un barco a la deriva en un mar de incertidumbre. Cada llamada telefónica, cada notificación en su correo, parecía llevar consigo la carga de una nueva mala noticia. Isabela, en medio de este torbellino, se encontraba en su propia batalla interna. A medida que la situación se complicaba, la necesidad de contarle a Leonel quién era realmente se volvía más urgente. Su padre había sido un hombre honorable,
un socio leal que, a pesar de su trágica muerte, había dejado una marca indeleble en la vida de Leonel. Isabela sabía que su revelación podría desatar una serie de acontecimientos que alterarían no solo su relación, sino también la vida de Leonel. Sin embargo, cada vez que se encontraba a solas con él, la vulnerabilidad que emanaba de su ser la hacía dudar. Era como si, en esos momentos, el peso del mundo cayera sobre sus hombros y ella no se sentía capaz de añadirle más carga. La tarde avanzaba y la luz del sol se desvanecía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y lilas. Isabela observó a Leonel desde su escritorio. Había un brillo de desesperación en sus ojos que no se había visto antes. Aun cuando su rostro permanecía impasible, las líneas de tensión en su frente y la forma en que se pasaba la mano por el cabello indicaban que la situación no estaba consumiendo. Era un hombre que había construido su imperio con trabajo duro y tenacidad, pero ahora se encontraba al borde del colapso. Cuando finalmente Leonel se giró hacia ella, Isabela sintió su corazón latir con fuerza. ¿Puedes hacerme un resumen de los informes financieros? Necesito saber dónde estamos parados, solicitó, su voz firme pero cargada de inquietud. Ella asintió, aunque en su mente la preocupación por su propia revelación luchaba con su deseo de apoyarlo. Sabía que debía actuar rápidamente, que el tiempo se le escapaba entre los dedos como granos de arena. Mientras revisaba los documentos, Isabela sintió que el aire en la sala se tornaba denso. Los números en la pantalla se convertían en un laberinto, y cada cifra parecía burlarse de su incapacidad para abrirse a Leonel. Sus pensamientos se desbordaron, y antes de que pudiera contenerse, preguntó, ¿cómo te sientes con todo esto, Leonel? La sinceridad de su pregunta sorprendió a ambos. Él la miró, y en su mirada, Isabela encontró un destello de gratitud. Es complicado, respondió él, su voz apenas un susurro. Siempre he estado preparado para enfrentar adversidades, pero esto es diferente. Siento que he fallado a las personas que confían en mí. La vulnerabilidad en sus palabras resonó en Isabela, y en ese momento, una parte de ella deseó revelarle su identidad, pero la otra parte la detuvo. No podía permitir que su propia verdad interfiriera en la lucha que él estaba enfrentando. La noche avanzó y, tras un día de trabajo agotador, decidieron salir a cenar. Leonel había insistido en que necesitaban un respiro, un momento para despejar la mente antes de enfrentar la tormenta que se avecinaba. La cena se llevó a cabo en un exclusivo restaurante que ofrecía vistas panorámicas de la ciudad iluminada. A medida que se sentaban a la mesa, Isabela notó que Leonel parecía más relajado, aunque la preocupación aún acechaba en sus ojos. La conversación fluyó de manera ligera, tocando temas triviales como sus restaurantes favoritos y anécdotas de su infancia. Isabela sonrió al recordar la risa contagiosa de Leonel cuando le contó sobre su primer trabajo, un puesto de verano en una heladería. Siempre me encantó hacer reír a la gente, confesó él, sus ojos brillando con un destello de nostalgia. Isabela se sintió impulsada a compartir su propia historia, pero el peso de su secreto la mantenía cautiva. Finalmente, mientras el mesero servía el plato principal, Isabela sintió que la atmósfera se tornaba más densa. Era el momento propicio, pensó, pero al mirarlo, su corazón se detuvo. Leonel la observaba con una intensidad que la desarmó. Había algo en su mirada, una búsqueda de conexión que la hizo dudar. En lugar de confesar su identidad, ella se limitó a sonreír y decir, a veces, la vida nos pone en situaciones difíciles, pero siempre hay una salida. Lo sé, respondió él, su voz baja y reflexiva. Pero a veces me pregunto si las decisiones que tomamos son realmente nuestras o si estamos atrapados en un juego del que no podemos escapar. Isabela sintió que esas palabras eran un eco de su propia lucha interna. ¿Estaba ella también atrapada en un juego, uno que la había llevado a este momento? Al finalizar la cena, mientras caminaban de regreso al auto, Isabela decidió que debía investigar más sobre la muerte de su padre antes de revelar su identidad. Si Leonel estaba en medio de un escándalo, ella no podía poner más presión sobre sus hombros. A pesar de su amor por él, la lealtad a la memoria de su padre era igualmente fuerte. Y aunque sabía que seguir investigando podría traer problemas, la necesidad de descubrir la verdad se convirtió en una obsesión.
Esa misma noche, al llegar a casa, se sentó frente a su computadora. Los documentos que había encontrado anteriormente aún la perseguían, y la sensación de urgencia la empujó a sumergirse en una búsqueda más profunda. Navegó por registros públicos, informes de noticias y cualquier información que pudiera encontrar sobre su padre y su asociación con Leonel. Los minutos se convirtieron en horas, y mientras leía cada línea, un patrón comenzó a emerger. Había más de lo que inicialmente había imaginado. La muerte de su padre no solo había sido trágica, había sido sospechosa. Los detalles que había encontrado apuntaban a un encubrimiento, algo que involucraba a gente influyente en la empresa de Leonel. Su corazón latía con fuerza mientras cada revelación se entrelazaba con la historia de Leonel, un hombre que había sido su apoyo, pero que también estaba incrustado en un mundo de secretos. Sin embargo, a medida que se adentraba en la investigación, se dio cuenta de que sus esfuerzos estaban llamando la atención no deseada. Mensajes anónimos empezaron a aparecer, advirtiéndole sobre las consecuencias de seguir excavando. Al principio, pensó que eran solo amenazas vacías, pero con el tiempo, la inquietud se apoderó de ella. ¿Quién estaba vigilando sus pasos? ¿Qué más había en juego? Con cada nueva pieza de información, Isabela se sintió más atrapada, más consciente de que su búsqueda no solo podía destrozar la relación que había construido con Leonel, sino también poner en riesgo sus propias vidas. La lucha entre el deber hacia su padre y el amor por Leonel la mantenía despierta por las noches, con la mente en un constante torbellino. Sabía que debía actuar pronto, pero la pregunta seguía resonando en su mente. Estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. El escándalo que había estallado en la empresa de Leonel se había intensificado en los últimos días, convirtiéndose en un torrente imparable de rumores y acusaciones. Los medios de comunicación acechaban como buitres, ansiosos por desgarrar la imagen del magnate tecnológico que había construido con tanto esfuerzo. En su oficina, Leonel se sentía atrapado en una trampa de la que no podía escapar. La presión aumentaba con cada minuto que pasaba, y la incertidumbre sobre el futuro de su compañía lo mantenía en un estado de alerta constante. Isabela, que hasta entonces había sido su apoyo y su refugio, se encontraba en un lugar complicado. Por un lado, su amor por Leonel crecía día a día; por el otro, la sombra del pasado de su padre la perseguía, y su lealtad a su memoria se tornaba cada vez más pesada. Ella había estado investigando, buscando respuestas que la vida le había negado, y aunque había encontrado indicios que la llevaban a pensar que la muerte de su padre no había sido un accidente, la revelación de la verdad podría destruirlo todo. El ambiente en la oficina era tenso. Las luces fluorescentes parpadeaban, y los murmullos de los empleados se mezclaban con el sonido de las teclas de las computadoras. Isabela observaba a Leonel desde su escritorio, viéndolo hundido en papeles y documentos, su ceño fruncido y la mirada distante. Se acercó a él, nerviosa, sabiendo que debía hablar, que no podía seguir ocultando su identidad. Pero las palabras se atoraban en su garganta como un nudo. Leonel, empezó, su voz un susurro apenas audible. Él levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de gratitud y desesperación. ¿Podemos hablar un momento? Claro, respondió él, intentando ocultar la preocupación que lo invadía. Hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Isabela se sentó, sintiendo el peso de su secreto como una losa sobre su pecho. A medida que las horas pasaban, la presión se hacía más insostenible. La sala de prensa de la empresa había sido invadida por reporteros. Cámaras y micrófonos se agolpaban, y el rumor de que Leonel podría ser el responsable de un escándalo financiero se había esparcido como fuego en campo seco. Él sabía que debía enfrentar la situación, pero la idea de dejar a Isabela sola con sus pensamientos la inquietaba. «Lo siento por todo esto», dijo Leonel, su voz temblorosa. «No sé cómo llegamos a este punto». «Es solo un momento difícil», respondió Isabela, pero sus palabras sonaron vacías incluso para ella. «Pero hay algo que necesito decirte, algo que podría cambiar todo». Él la miró con atención, como si estuviera sopesando cada palabra que iba a decir. «¿Qué es? ¿Puedes decírmelo?» Isabela inhaló profundamente, luchando contra la ansiedad que la invadía. La conexión entre ellos era real,
pero su pasado se interponía como una sombra amenazante. Mi padre, él estaba involucrado en algo antes de su muerte. Y yo, su voz se quebró. Soy su hija. Leonel se quedó paralizado, sus ojos se abrieron como platos. La revelación cayó sobre él como un martillo, y su mente se llenó de recuerdos de su antiguo socio, de las promesas de lealtad y amistad que habían compartido. No, no puede ser, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque no sabía cómo. No quería que esto nos separara. Pero siento que estamos en medio de una tormenta, y no puedo seguir ocultando esto, explicó Isabela, sintiendo que la verdad era su única salvación. Leonel se pasó una mano por el cabello, tratando de procesar la información. Tu padre fue un buen hombre. Nunca pensé que pudiera estar involucrado en algo turbio. Todo lo que sé es que su muerte fue un golpe devastador para mí. Pero hay más, Leonel. He estado investigando, y hay indicios de que su muerte no fue un accidente. Hay algo oscuro detrás de todo esto, algo que involucra a la empresa y a personas que podrían estar detrás de lo que está sucediendo ahora, reveló ella, sus ojos ardían con determinación. El silencio se instaló entre ellos, pesado y cargado de emociones no expresadas. Leonel sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se dio cuenta de que no solo lidiaba con la crisis de su empresa, sino que también enfrentaba una verdad que lo unía a Isabela de una forma que no había anticipado. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente, buscando en su interior una respuesta que no tenía. Quiero descubrir la verdad. Juntos, podemos desenterrar lo que realmente sucedió. Tal vez no seamos los culpables que todos creen que somos. Tal vez haya alguien más detrás de esto, propuso Isabela con fervor. La mirada de Leonel se endureció. Si lo hacemos, debemos estar preparados para lo que encontraremos. No será fácil. Podría haber consecuencias que no podemos controlar. Isabela asintió, su determinación inquebrantable. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras el mundo nos señala como villanos. Debemos limpiar nuestros nombres y, sobre todo, honrar la memoria de nuestros padres. La intensidad de su mirada hizo que Leonel sintiera una chispa de esperanza. En medio de la tormenta, había un camino a seguir, y era uno que podían recorrer juntos. Está bien. Vamos a investigar. Pero primero, necesitamos pensar en cómo enfrentar los medios. La verdad tiene que salir a la luz, pero debemos ser estratégicos. Así, comenzaron a trazar un plan. Isabela se sintió aliviada al compartir su carga con alguien que no solo entendía su dolor, sino que también estaba dispuesto a luchar a su lado. Ambos sabían que se enfrentaban a un enemigo formidable, pero ahora tenían un propósito en común. Al salir de la oficina, la tensión aún pesaba en el aire, pero había un nuevo sentido de camaradería entre ellos. Mientras caminaban por los pasillos, Isabela sintió que el peso de sus secretos se aligeraba, que en la unión de sus historias había una fuerza inesperada. Sabía que el futuro era incierto, pero también que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad que se presentara. La atmósfera en la Ciudad de México era electrizante, y a medida que los dos se dirigían hacia la verdad, el horizonte se tornaba más claro. Leonel había encontrado en Isabela no solo una asistente, sino una compañera dispuesta a desmantelar un sistema corrupto que había amenazado la vida de ambos. La lucha apenas comenzaba, pero su vínculo se había fortalecido, y juntos estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. Mientras la noche caía sobre la bulliciosa Ciudad de México, la oficina de Leonel se convirtió en un refugio sombrío, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara de escritorio. Isabela, con el corazón acelerado, se sentó frente a la computadora, repasando los últimos hallazgos de su investigación. La revelación de que la muerte de su padre pudo haber sido parte de un encubrimiento la había dejado inquieta, pero la idea de compartir esos descubrimientos con Leonel la asustaba aún más. Sin embargo, sabía que no podía seguir en la oscuridad, necesitaba respuestas. De repente, un sonido interrumpió su pensamiento, un mensaje entrante en su teléfono. Era un aviso anónimo que la instaba a reunirse con un antiguo amigo de Leonel, alguien que podría tener información sobre lo que realmente había sucedido con su padre. La curiosidad la invadió, pero también una sensación de peligro.
¿Y si esta pista la llevaba a un lugar del que no podría regresar? Al día siguiente, Isabela tomó la decisión de compartir la pista con Leonel. Se sentaron en una pequeña sala de reuniones, la tensión palpable entre ellos. Leonel, con un semblante serio, la observó mientras ella le contaba sobre la misteriosa invitación. Dijeron que este amigo tiene pruebas incriminatorias sobre los culpables detrás del escándalo, explicó, sintiendo que cada palabra pesaba como un ladrillo. Leonel frunció el ceño, su mente trabajando a 1000 por hora. ¿Por qué no me dijiste antes sobre este mensaje?, preguntó, su tono cargado de una mezcla de preocupación y frustración. Isabela se sintió pequeña bajo su mirada, pero replicó con firmeza, no sabía si podía confiar en esto, Leonel. Pero ahora creo que es nuestra única oportunidad de averiguar la verdad. Finalmente, accedieron a reunirse con el amigo de Leonel, un hombre llamado Eduardo, cuyo rostro había estado ausente en la vida de Leonel desde hacía años. Había sido un socio en los primeros días de su carrera, pero una serie de desacuerdos lo había llevado a salir de la compañía. La traición y los secretos parecían haberse tejido en sus pasados y ahora eran la clave para entender su presente. La reunión se llevó a cabo en un café discreto, donde el murmullo de la gente creaba un ambiente propicio para hablar de asuntos delicados. Eduardo llegó puntual, con un aire de desconfianza en su mirada. Leonel y Isabela se sentaron frente a él, la expectativa palpable en el aire. ¿Por qué has decidido venir ahora?, preguntó Leonel, su voz baja pero firme. Eduardo no miró a los ojos, como si tratara de leer su alma. Porque lo que sucedió con tu empresa y con el padre de Isabela no fue un accidente. Hay una conspiración detrás de todo esto, y yo tengo pruebas. Isabela se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué sabes?, inquirió, su voz entrecortada por la emoción. Eduardo respiró hondo y sacó un sobre de su maletín, dejándolo sobre la mesa. Aquí están los documentos que he recopilado. Incluyen correos electrónicos y contratos que vinculan a ciertas personas de tu círculo más cercano con el escándalo. Leonel tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo que el peso de su pasado lo aplastaba. A medida que revisaba los documentos, su rostro se tornó pálido. No puede ser, murmuró, incapaz de procesar la magnitud de lo que leía. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta antes? Eduardo lo miró con compasión. Porque a veces, la verdad es más difícil de aceptar que la mentira. Las personas en las que confiabas han estado manipulando la situación para proteger sus propios intereses. Y es probable que estén detrás de lo que le sucedió al padre de Isabela. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada palabra de Eduardo resonaba en su mente, y una mezcla de ira y tristeza la invadió. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos traidores?, preguntó, su voz elevada por la desesperación. Leonel levantó la mirada, sus ojos destilando una mezcla de determinación y dolor. No lo sé, pero lo descubriremos juntos. No podemos permitir que se salgan con la suya. La conversación se tornó intensa mientras Eduardo ofrecía detalles sobre las conexiones que había encontrado. Habló de nombres que resonaban en la mente de Leonel, figuras que habían estado a su lado durante años, pero que ahora se revelaban como potenciales enemigos. Isabela escuchaba atentamente, su corazón dividido entre la lealtad hacia Leonel y el deseo de venganza por su padre. Al finalizar la reunión, la atmósfera era pesada, impregnada de un sentido de urgencia. Isabela y Leonel intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras, sabían que estaban en una encrucijada. Necesitamos actuar rápido, dijo Leonel, su voz firme, no podemos permitir que esto se convierta en un escándalo que nos arrastre a ambos. Decidieron que la mejor manera de avanzar era unir fuerzas. Isabela se sintió más cerca de Leonel en ese momento, compartiendo no solo el dolor de sus respectivos pasados, sino también la esperanza de que, al desmantelar esta red de corrupción, podrían encontrar la redención y la verdad que tanto anhelaban. A medida que se adentraban en la investigación, se dieron cuenta de que no solo se trataba de limpiar el nombre de Leonel y descubrir la verdad detrás de la muerte del padre de Isabela. Era un viaje hacia la reconstrucción de sus vidas y su relación, un esfuerzo conjunto para crear un futuro basado en la confianza y la honestidad. Con cada paso que daban, se sentían más fuertes, más unidos.
El amor que había crecido entre ellos se convirtió en su motor, impulsándolos a seguir adelante, a enfrentar los desafíos que se avecinaban. Juntos, estarán decididos a luchar contra los fantasmas del pasado, a desmantelar el sistema corrupto que los rodeaba y a construir un nuevo comienzo, uno donde pudieran vivir sin sombras y donde la verdad y el amor fueran los pilares de su vida juntos.